Esas palabras me atravesaron el corazón con más fuerza que cualquier cuchillo. No tenemos espacio aquí, viejo parásito. Vete. Mi nuera se paró en la puerta de mi propia casa, con los ojos fríos y la voz dura. Antes de que pudiera siquiera responder, me empujó por el brazo, obligándome a retroceder y salir al patio. La puerta se cerró de golpe detrás de mí y, así, sin más, me quedé afuera, expulsada de las paredes que yo misma había construido ladrillo a ladrillo, cada rincón de las cuales había empapado con mi sudor, mi sacrificio, mi amor. Durante un momento me quedé allí, atónita. El viento me azotaba la cara, pero no era nada comparado con la tormenta que se desataba en mi interior. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo era posible que yo, la mujer que lo había dado todo por esta familia, fuera expulsada como si fuera basura? Durante 10 años había mantenido este hogar a flote. Cuando se casaron, les pagué el alquiler todos los meses hasta que se establecieron. Cuando quisieron una casa, los acogí en la mía con los brazos abiertos. Cuando se quedaron sin provisiones, fue mi pensión la que llenó su refrigerador. Cada sofá, cada cama, cada cortina de esa casa, yo lo había comprado, y mi agradecimiento, que me dijeran que no había lugar para mí en el hogar que mis manos habían ayudado a crear. Mi recompensa, que me echaran a la calle con nada más que la ropa que llevaba puesta y la humillación quemándome la piel. Siempre había pensado que la familia se basaba en el amor y la gratitud. Pero en ese momento, lo único que vi en sus ojos fue cálculo. No me veían como una madre, ni como un ser humano, me veían como una cartera con patas y, ahora, como una carga de la que deshacerse. Miré la pequeña bolsa que había preparado con esperanza, solo unos vestidos, algunas joyas, el chal rosa que llevaba los domingos. La había llevado a la casa pensando que volvería a casa después de pasar un tiempo fuera. En cambio, estaba a mis pies como prueba de mi propia estupidez. Desde dentro, podía oír risas, la voz de mi hijo mezclada con la de ella. Ese fue el sonido que me destrozó. Mi hijo. El niño que había criado con noches sin dormir y días de hambre. El niño que había llevado a cuestas, por el que había rezado todos los días de su vida. Y ahora, cuando más lo necesitaba, su voz se unía a la de ella para excluirme. Me sentí borrada, no solo rechazada, sino indeseada, no solo rechazada, sino descartada. La humillación me arañaba, susurrándome al oído, no eres nada para ellos, nada, vieja parásita. Así es como me llamó. Las palabras resonaron en mi pecho como veneno, impregnando cada vena. ¿Era eso realmente en lo que me había convertido a sus ojos? Una parásita, después de todos los años de sacrificio. Era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. El amor de una madre se había convertido en una carga, sus sacrificios en deudas. Y allí, de pie en la oscuridad creciente, me di cuenta de lo más cruel, ni siquiera se sentían culpables. Si alguna vez te han tratado como un estorbo las mismas personas en torno a las que has construido tu vida, dale al botón de me gusta. Si alguna vez te has sentido borrado por una familia que solo te ve como una fuente de dinero, ten claro esto, no estás solo, porque lo que pasó después de esa noche, lo que hizo mi nuera a continuación y cómo mi hijo se quedó callado durante todo el proceso, te dejará atónito. Una semana después, tras noches de sueño inquieto y mañanas de dolor vacío, me senté en el porche recordando todo lo sucedido. Esa noche me sentí demasiado aturdida para llorar, demasiado vacía para gritar. El aire parecía más pesado de lo que mi pecho podía soportar, y cada segundo que pasaba grababa la humillación más profundamente en mi piel. Los vecinos pasaban por delante, algunos fingiendo no verme, otros mirándome fijamente antes de susurrar detrás de sus manos. La vergüenza era peor que el empujón que me había echado fuera. Me ajusté el chal alrededor de los hombros, como si la tela pudiera cubrir la herida de no ser bienvenida en mi propia casa. La casa se alzaba detrás de mí, mi casa, cada ladrillo un recordatorio de los años que pasé negándome pequeños placeres para poder construir un futuro para mi hijo. Aún recordaba cuando el terreno no era más que tierra, cuando me paraba descalza y señalaba dónde estaría la cocina, dónde los dormitorios darían al sol de la mañana.
Mi esposo aún vivía entonces, lo suficientemente fuerte como para levantar las primeras piedras. Juntos la habíamos construido con sudor y risas, ahorrando lo que podíamos, soñando con la familia que algún día llenaría sus habitaciones. Y ahora, yo era la forastera. Desterrada. Reducida a una mendiga en mi propio porche. Intentaba levantar la cabeza, pero sentía el cuello doblado por un peso invisible. Cada susurro de los vecinos me llegaba como una bofetada. ¿No es esa la madre de Martín? ¿Qué hace ahí fuera con su bolsa? ¿La han echado? Quería gritar la verdad. Esta es mi casa. Pagué por esta casa, cada centímetro de ella. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta. El orgullo me mantuvo en silencio. El orgullo y un profundo y crudo dolor porque mi hijo no había venido a estar a mi lado. Martín. ¿Dónde estaba? Dentro, con ella. Riendo. Fingiendo no oír el corazón roto de su madre en el porche. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron, sin ser invitados, pero nítidos. Sus primeros pasos en este mismo suelo, tambaleándose hacia mí con los brazos abiertos. Su voz, pequeña pero clara, diciendo: «Mamá, esta es nuestra casa, ¿verdad?». Las tardes en las que me quedaba despierta cosiendo cortinas para la ventana de su dormitorio, para que no se despertara con paredes blancas y lisas. Las noches en las que me sentaba junto a su cama, rezando a Dios para que lo mantuviera a salvo, y todo eso había llevado a este momento, en el que mi hijo ni siquiera podía abrir la puerta. El sol se ocultaba, tiñendo la calle de naranja, y yo seguía allí sentada. La gente iba y venía. Mi nuera se asomó una vez por la cortina, con cara de satisfacción, como si hubiera ganado una gran batalla. El sonido de los platos tintineando, las sillas arrastrándose. Era la hora de la cena. La familia de mi propio hijo comía en la casa que yo había construido, mientras yo me sentaba fuera como una vagabunda indeseada. Intenté imaginar lo que se decía en esa mesa. ¿Martín me defendió? ¿Se atrevió siquiera? O se reía, asintiendo, de acuerdo con su lengua afilada, dejando que su veneno se le metiera más hondo. Ese pensamiento me atormentaba hasta hacerme daño en el pecho. Al caer la noche, el porche se enfrió. El suelo bajo mis pies se volvió duro, implacable. Me moví, pero la madera crujió en señal de protesta, como si la propia casa me rechazara. Mi estómago rugió, pero no tenía apetito. El hambre era más fácil de soportar que el vacío que se hinchaba en mi pecho. Por un momento, pensé en llamar de nuevo. Solo una vez. Quizás Martín respondería, quizás recordaría que yo era su madre. Pero mi mano se quedó en mi regazo. El eco de sus palabras, vieja parásita, me mantuvo paralizada. Parásita. Qué rápido se podían reescribir años de sacrificio en algo desagradable. Qué fácil se podía borrar el amor cuando ya no resultaba conveniente. Me recosté contra la pared y miré al cielo. El mismo cielo que había contemplado cientos de noches mientras mecía a Martín para que se durmiera. Pero esa noche me parecía extraño, vasto y frío. Las horas se alargaban, las ventanas de los vecinos se oscurecían, una tras otra, las risas se convertían en silencio, pero detrás de la puerta que debería haber sido mía, la luz seguía brillando, sus sombras se movían a través de las cortinas, la vida continuaba, sin mí. Así que me quedé allí sentado, sin hogar en mi propia ciudad, con mi maleta a mi lado, mi orgullo hecho trizas y la humillación ardiendo como fuego en mis venas. Me susurré a mí mismo, casi inaudible: ¿cómo he llegado a esto? Pero en el fondo, ya lo sabía. Al amanecer, el frío del porche se había adentrado más en mis huesos. Me dolía la espalda por las tablas de madera, y me ardían los ojos por una noche sin dormir. Cuando los primeros rayos de luz iluminaron la ciudad, supe que no podía seguir allí sentada. El orgullo me había mantenido en silencio, pero la supervivencia exigía que me moviera. Arrastré mi maleta por la calle, cada paso más pesado que el anterior. Una parte de mí esperaba que Martín abriera la puerta, me llamara, me detuviera antes de irme. Pero las cortinas permanecieron cerradas. La casa, mi casa, me vio marchar sin decir nada.
Busqué en internet con dedos temblorosos y encontré un pequeño Airbnb. No era gran cosa, solo una habitación individual con una cama delgada y cortinas descoloridas, pero era más limpia que el porche y más segura que la calle. Pagué 2 noches por adelantado, con la mano temblorosa al entregar mi tarjeta bancaria. Cada deducción se sentía como si me arrancaran otra parte de mí. El silencio en esa pequeña habitación era ensordecedor. Mi chal era el único consuelo que tenía, e incluso envuelta en él, no podía calentar el vacío que me oprimía el pecho. Me senté en la cama y miré fijamente el teléfono en la mesita de noche. Mi corazón latía con fuerza, mi garganta se cerraba. Finalmente, marqué el número de Martin. Mi hijo. El niño que crié, el hombre que pensé que siempre tendría un lugar para mí. Sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Hola? Su voz era cautelosa, casi ensayada. Martín, susurré, y entonces se rompió el dique. ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué me echó así? ¿Por qué no la detuviste? Esa es mi casa. La construí para ti. Para nosotros, dime que no es verdad, dime que no lo decía en serio. El silencio se prolongó al otro lado de la línea. Podía oír su respiración, oír cómo crecía su vacilación. Mis manos temblaban mientras apretaba el teléfono con más fuerza, esperando que me defendiera, que se pusiera de mi lado, que volviera a ser mi hijo. Por fin, su voz se oyó, tranquila e insegura. Mamá. Diana solo necesita espacio. Ya sabes cómo se pone. Ha estado bajo mucho estrés y tal vez solo. Solo perdió los estribos. No te lo tomes a pecho. Espacio. La palabra me golpeó. ¿Necesitaba espacio? Así que la solución era echar a su madre al frío, despojarla de su dignidad y dejarla en el porche toda la noche. ¿Era esa su idea de espacio? Me faltó el aire. Martín, escúchate. Te lo di todo. Pagué tu renta durante años. Te di de comer cuando no tenías nada. Y ahora, después de todo eso, tu esposa me dice que me vaya como un perro callejero, y tú me dices que solo necesita espacio. Su voz se quebró. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil. Estoy en medio de todo esto, no lo entiendes. Diana siente. ¿Siente qué? Mis palabras fueron duras, crudas. ¿Que soy un parásito? ¿Que no pertenezco al hogar que construí? ¿Es eso lo que siente, Martín? Otro silencio, este más pesado. Se me encogió el corazón, porque en esa pausa escuché la verdad. No me defendía porque estaba de acuerdo con ella, quizás no del todo, pero lo suficiente como para dejarla ganar. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi avergonzada. Mamá, tengo que mantener la paz en mi hogar, por favor, solo danos tiempo, no me hagas elegir. Pero él ya había elegido, con cada excusa, cada vacilación, cada negativa a defenderme, había elegido a su esposa por encima de su madre. Las lágrimas nublaron mi visión. Me mordí el labio para evitar sollozar en el auricular. Martín, susurré, con la voz quebrada. Te llevé en mi vientre durante 9 meses. Te crié con mis propias manos. Y ahora, cuando no me queda nada más que tú, ni siquiera puedes abrirme la puerta. Su respuesta fue el silencio. Luego, la línea se cortó. Me quedé paralizada, con el teléfono aún pegado a la oreja mucho después de que la llamada terminara. Mi hijo, mi propia carne y sangre, me había abandonado con palabras más suaves que la crueldad de su esposa, pero más afiladas en su traición. El empujón de Diana me había expulsado físicamente, pero el silencio de Martín me había expulsado de su corazón. Bajé el teléfono a mi regazo y me quedé mirando la pared en blanco de la habitación de Airbnb. La verdad era innegable, mi hijo no iba a venir a salvarme. Había elegido a su esposa y yo estaba sola. Por primera vez en mi vida, me sentí no solo rechazada, sino verdaderamente prescindible.
La habitación a mi alrededor estaba dolorosamente quieta, una cama alquilada a un extraño, una cortina descolorida, una mesa demasiado pequeña para soportar el peso de mi dolor. Me hundí en el colchón, pero las sábanas me parecieron frías, extrañas. No era mi hogar, ni siquiera era un lugar al que pertenecía. Era simplemente un techo, temporal, indiferente a si vivía o moría. Busqué el pequeño cuaderno que llevaba en mi bolso. Mis manos temblaban mientras lo abría, con las páginas ya llenas de viejas listas de la compra y recordatorios garabateados. Esa noche, se convirtió en mi único compañero. Escribí lentamente, con el bolígrafo rayando el papel mientras las lágrimas emborronaban la tinta. Viejo parásito. Hice una pausa y me quedé mirando las palabras. Eran suyas, el veneno de Diana, no el mío. Sin embargo, se habían incrustado en mi interior como una semilla que echa raíces. Cada vez que cerraba los ojos, oía su voz, veía su mano empujándome, sus ojos llenos de desdén, y la palabra se hacía más fuerte. Parásito. Lo escribí de nuevo. Y otra vez. Cada vez, parecía grabarse más profundamente en mi piel, hasta que casi podía sentir cómo me marcaba. El miedo se apoderó de mi pecho. ¿Y si ese era ahora mi destino? Ir de un lugar a otro, rechazada, olvidada, comentada en susurros como, esa anciana que no tenía a dónde ir. Mi corazón latía con fuerza ante esa idea. Presioné el bolígrafo con más fuerza, y el papel casi se rasgó bajo el peso de mi desesperación. ¿Cómo había llegado a esto? Me recosté y me quedé mirando al techo. La respuesta surgió lentamente, con amargura. No había sucedido de la noche a la mañana. No. Esto llevaba años gestándose. Años de dar, de entregarme a los demás, de silenciar mis propias necesidades hasta olvidar que las tenía. Pensé en Martin cuando era niño, en cómo trabajaba hasta altas horas de la noche para pagar su matrícula. En cómo le remendaba la ropa, en cómo me tragaba mi orgullo cuando los vecinos se burlaban de mí por no tener nada. Recordé todos los cumpleaños en los que los regalos provenían de mis sacrificios, nunca de la abundancia. Di, y di, y di. Pero nunca pedí nada a cambio. Ni una sola vez exigí gratitud. Ni una sola vez le recordé las noches en las que lloraba hasta quedarme dormida por el hambre, o las mañanas en las que me iba a trabajar con el estómago vacío. Pensaba que el amor era suficiente, pensaba que un hijo lo recordaría. Y, sin embargo, allí estaba yo, sola en la cama de un extraño, con solo un cuaderno para escuchar mis llantos. La palabra volvió a aflorar. Parásito. Sacudí la cabeza violentamente, como si pudiera expulsarla. No, susurré a la habitación vacía. No soy un parásito. Soy una madre. Di vida. Pero el silencio me rechazó, frío e inflexible. Me acurruqué bajo la manta, por fina que fuera, y escuché el zumbido del tráfico exterior. Cada coche que pasaba parecía recordarme que el mundo seguía adelante sin mí. Familias que volvían a casa, niños que se acostaban en sus camas, esposas que se recostaban en sus maridos. Y yo, desechada como un zapato viejo, mi valor medido por la incomodidad de mi presencia. El sueño no llegaba. En cambio, los recuerdos me rodeaban como buitres. Vi las manitas de Martin buscando las mías cuando dio sus primeros pasos. Vi su rostro adolescente retorcido por la ira cuando discutíamos, solo para que luego volviera, disculpándose con lágrimas en los ojos. Vi su sonrisa el día de su boda, tan brillante, tan esperanzada. Pensé que ese día significaba que iba a tener una hija. No tenía ni idea de que era el comienzo de mi exilio. El reloj pasó de medianoche, mi cuerpo estaba cansado, pero mi espíritu se negaba a descansar. Me senté de nuevo, agarré el cuaderno y escribí una última línea antes de cerrarlo. Si una madre puede convertirse en una carga, entonces el amor en este mundo es realmente frágil. Apreté el libro contra mi pecho y dejé que las lágrimas fluyeran, silenciosas y pesadas. A medida que la noche se alargaba, el miedo y la incredulidad se entrelazaban en una sola cuerda alrededor de mi corazón. Miedo a lo que traería el mañana. Incredulidad de que mi vida, mis años de sacrificio, mi entrega infinita, me hubieran llevado hasta aquí,
a esta habitación fría, marcada por palabras que no merecía. Y, sin embargo, bajo todo eso, una verdad ardía con fuerza. Había dado sin pedir nada a cambio, quizás demasiado, quizás hasta que no quedó nada de mí más que un caparazón vacío esperando a ser desechado. La palabra seguía atormentándome mientras me sumía en un sueño inquieto. 3 días pasaron como 3 inviernos. Apenas toqué la comida que compré. Cada noche, me despertaba con sudores fríos, las palabras de Diana aún arañando mis sueños. Parásito. El Airbnb parecía más una sala de espera para los olvidados que un hogar, y cada mañana me sentaba junto a la ventana, esperando que mi hijo llamara, que tal vez hubiera entrado en razón. Pero el teléfono permanecía en silencio. Hasta la tercera tarde. El tono de llamada me sobresaltó. Mi corazón dio un salto cuando vi el nombre de Martín parpadear en la pantalla. Lo cogí con manos temblorosas. ¿Hola? ¿Martín? Pero no era la voz de Martín. Mamá, dijo Diana con tono meloso al otro lado del auricular. Se me hizo un nudo en el estómago. Había algo en su repentina dulzura que me parecía antinatural, ensayada. ¿Cómo estás?, preguntó, fingiendo preocupación en su voz. Hemos estado pensando en ti. Tragué saliva, dividida entre la sospecha y la esperanza desesperada. Me las he ido arreglando, susurré. Ella soltó una breve risa. Bueno, Martín y yo hemos estado hablando y nos sentimos mal por lo que pasó. Ya sabes, las cosas se calentaron, se dijeron cosas, pero la familia es la familia. Me incliné hacia adelante, aferrándome a sus palabras como a un salvavidas. Quizás, solo quizás, iban a invitarme a volver. Quizás volvería a entrar en mi casa, me sentaría en mi silla, dormiría en mi propia cama, y entonces soltó la bomba. Si nos envías $1000, te dejaremos volver. Así nos demostrarás que vas en serio con lo de contribuir, que respetas el hogar. Las palabras me atravesaron como una espada, se me secó la boca. ¿1000? Susurré, apretando el teléfono con la mano. Sí, respondió ella, aún con voz melosa. No es mucho. Ya sabes que Martín ha estado trabajando muy duro. Y la casa, bueno, hay facturas que pagar. Si nos lo envías, te daremos la bienvenida a casa inmediatamente. Podemos olvidar todo este desagradable incidente. Me quedé paralizada, mi mente daba vueltas. Pensé en el dinero que aún me quedaba, dinero ahorrado tras años de trabajo y lo que mi esposo me había dejado. Estaba destinado a cubrir emergencias. Sabían que lo tenía, Martín debía de habérselo dicho. Y ahí estaba ella, poniendo mi propia casa delante de mí como un cebo. Una parte de mí quería ceder de inmediato. Pagar cualquier rescate que pidiera, solo para borrar estos 3 días de vergüenza, solo para volver a la vida que había construido con mis propias manos. Pero otra parte de mí, la parte aún herida por la voz de Diana, se rebeló. Viejo parásito. Esa palabra retumbaba en mi cabeza. Era eso en lo que me había convertido para ellos. Una billetera que se abría cuando convenía. Una moneda de cambio en mi propia familia. Estabilicé mi respiración. Diana, dije lentamente, con cada palabra temblorosa pero deliberada. Yo pagué esa casa. Di todo lo que tenía para construir ese techo sobre sus cabezas. ¿Y ahora me piden que compre mi regreso a lo que ya es mío? La dulzura de su tono se quebró. No seas dramático, solo te pedimos apoyo. ¿Quieres estar con tu hijo o no? Si lo amas, harás esto por nosotros. Mi corazón se retorció. Ella sabía exactamente dónde golpear. Mi amor por Martín, mi debilidad, mi atadura. Por un momento, casi me rendí, casi dije que sí. Pero entonces algo dentro de mí, pequeño pero feroz, se alzó. Por primera vez en años, me negué a ceder. No, susurré, con voz temblorosa pero firme. No te enviaré dinero para que me trates como basura. No soy tu prisionero. Se hizo el silencio. Entonces, la dulzura se desvaneció, sustituida por acidez. Vieja desagradecida, escupió Diana. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿te atreves a hablarme así? Muy bien. Quédate en ese lugar cutre, no esperes que Martín acuda corriendo cuando lo necesites. Has terminado con nosotros.
La línea se cortó. Me quedé paralizada, con el teléfono resbalándose de mi mano y cayendo sobre la cama. Mi pecho se agitaba y mi cuerpo temblaba por la confrontación. Por primera vez, le había plantado cara, pero la victoria me parecía vacía. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes e imparables. Me había negado, sí, pero ¿qué significaba eso? Significaba que ahora estaba realmente sola. No quedaba ningún puente, ningún hilo que me conectara con mi hijo. Diana lo envenenaría contra mí, convertiría mi rebeldía en una prueba de egoísmo. Y la conocía lo suficientemente bien como para saber que esto era solo el comienzo. La escalada se produjo rápidamente. A la mañana siguiente, comenzaron a llegar mensajes. Palabras frías y cortantes de Diana, todas firmadas con el nombre de Martin. No vuelvas a contactarnos. Elegiste tu orgullo por encima de tu familia. Aléjate, hemos terminado. Cada mensaje era una piedra lanzada a mi corazón. Intenté comunicarme directamente con Martin, pero mis llamadas no fueron respondidas y mis mensajes ignorados. Diana había apretado su control, alejándolo de mí, ladrillo por ladrillo. Me senté en el borde de la cama, agarrando mi cuaderno, con las manos temblorosas. Escribí furiosamente, tratando de expulsar el veneno de mi interior. Quieren venderme mi amor por $1000, pero mi amor no está en venta, y mi dignidad tampoco. Las palabras me tranquilizaron, pero el dolor en mi pecho se intensificó. Por primera vez en mi vida, no solo tenía miedo de no ser deseada, tenía miedo de ser borrada, y sabía que Diana no se detendría ahí. Los días se difuminaron tras la llamada de Diana. Me dije a mí misma que había sido fuerte al negarme, que por fin había marcado un límite. Pero cada vez que mi teléfono vibraba con un nuevo mensaje, mi determinación se resquebrajaba un poco más. Ya no era la voz ni la letra de Martin, era Diana hablando a través de él, convirtiendo a mi hijo en un extraño. Entonces comenzaron los rumores. Empezó con una vecina, la señora Langley, con quien me topé en la tienda de la esquina. Me miró por encima de los plátanos que llevaba en el carrito, con la boca apretada en una expresión entre la lástima y la sospecha. He oído que has tenido problemas, dijo con cautela, bajando la voz. Dicen que últimamente has estado un poco inestable. El estrés puede afectar a las personas de tu edad. Las palabras se me clavaron como plomo en el estómago. ¿Inestable?, pregunté, forzando una risa que sonaba extraña incluso para mis oídos. ¿Quién te ha dicho eso? Pero ella solo esbozó una sonrisa nerviosa, y murmuró algo sobre la gente hablando. Cuando salí de la tienda, la humillación me quemaba más que el sol de la tarde. La voz de Diana resonaba en mi cabeza, presumida y calculadora. No se conformaba con dejarme fuera de mi propia casa o pedirme dinero. No, estaba reescribiendo mi imagen ante los ojos de la comunidad. Me imaginé las conversaciones que se celebraban a puerta cerrada. Es vieja, probablemente esté perdiendo la cabeza. Pobres Martin y Diana, teniendo que cuidar de ella. Siempre ha sido un poco dramática, ¿no? Mi rostro ardía de vergüenza. La idea de que las personas con las que había compartido comidas, personas que alguna vez admiraron mi fortaleza, ahora asintieran con la cabeza ante las mentiras de Diana, me dejó vacía. De vuelta en el Airbnb, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. Mis ojos estaban rodeados de ojeras, mi cabello estaba más gris de lo que recordaba. Por un momento, casi me creí el rumor. ¿Era inestable? ¿Era yo el problema todo este tiempo? Me desplomé en el suelo, abrazándome las rodillas, y lloré hasta que me dolió el pecho, pero en algún lugar, en medio de la tormenta de autocompasión, se encendió una chispa. Me sequé los ojos y susurré en medio del silencio. No. Sé quién soy. No soy inestable. No soy lo que ella dice que soy. Recordé los años en los que había mantenido unida a mi familia, cuando Martin estaba enfermo de niño, cuando las facturas se acumulaban y mi esposo y yo hacíamos turnos dobles, cuando Diana apareció por primera vez, arruinada y desesperada, y yo la recibí con los brazos abiertos.
Si hubiera sido inestable entonces, ninguno de nosotros habría sobrevivido. Esa noche, mientras yacía en la cama, la humillación me carcomía, pero también otra cosa, la ira. No la que busca venganza, sino la que te despierta. La que te hace darte cuenta de que, si no luchas por tu nombre, por tu verdad, nadie más lo hará. A la mañana siguiente, fui a la cafetería de enfrente y me senté junto a la ventana, con mi diario abierto delante de mí. Escribí todos los rumores que había oído, todos los desaires, todas las palabras retorcidas que Diana había difundido. Y debajo, escribí la verdad, mi verdad. Dicen que soy inestable. La verdad, construí la estabilidad de esta familia con mis propias manos. Dicen que soy dramática. La verdad, he soportado el dolor en silencio durante años. Dicen que soy una carga. La verdad, he dado hasta que casi no me queda nada que dar. Con cada línea, mi espalda se enderezaba un poco más. La humillación seguía ahí. La gente seguía mirándome de reojo, los susurros seguían siguiéndome cuando caminaba por la calle. Pero, por primera vez desde aquel horrible día en el porche, sentí una pizca de algo más fuerte que la vergüenza. Determinación. Aún no estaba segura de lo que significaba. No tenía un plan. Pero sabía esto. Las mentiras de Diana no podían ser la última palabra sobre mí. Y mientras cerraba mi cuaderno y presionaba mi mano sobre la tapa, me susurré a mí misma. Puede que me haya robado a mi hijo, mi hogar, mi reputación, pero no me robará mi verdad. Y en ese momento de silencio, me di cuenta de algo importante. Ser humillada era doloroso, sí, pero ser borrada, eso era insoportable. No dejaría que eso sucediera. La chispa de determinación que había estado titilando dentro de mí se hizo un poco más brillante cuando conocí a Marjorie. Ella me vio en la cafetería una mañana, encorvada sobre mi cuaderno como de costumbre. Había sido mi vecina años atrás, antes de mudarse al otro lado de la ciudad, y aunque no habíamos hablado en mucho tiempo, se sentó a mi lado sin preguntar. Sus ojos, amables pero agudos, escudriñaron mi rostro. «No eres tú misma», dijo en voz baja. Quería despedirla con un gesto, para proteger mi vergüenza, pero las palabras brotaron de mí como el agua de una tubería rota. Le conté todo, la crueldad de Diana, el silencio de Martín, las mentiras que se extendían por la comunidad y cómo me habían dejado en esta habitación alquilada, exiliada de mi propia casa. Marjorie escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se inclinó hacia mí y me dijo: «Tienes que ver a un abogado». Se me encogió el pecho. ¿Un abogado? No, no. No quiero pelear. Esa casa es de Martín. Ya me dije a mí misma que le pertenecía. Ella frunció el ceño. ¿Firmaste algo? ¿Una escritura? ¿Una transferencia? Dudé. No, todavía no, pero siempre dije que sería suya cuando yo ya no estuviera. Es su futuro. Marjorie negó con la cabeza con firmeza. Entonces aún no es suya, y desde luego tampoco es de ella. Hasta que tú fallezcas, si Dios quiere, dentro de muchos años, es tuya, legalmente, totalmente tuya. Y si te están echando, tienes derecho a defender tu posición. Esas palabras me sacudieron por dentro. Podría ser cierto. Durante años había creído que la casa ya no era realmente mía, que simplemente la conservaba para Martín. Pero la confianza de Marjorie sembró una semilla de esperanza. Ella no me dejó ignorarla. «Ven conmigo», insistió. «Conozco a un buen abogado. Al menos escucha cuáles son tus derechos». Esa tarde, por primera vez en semanas, caminé con determinación. El bufete era un sencillo edificio de ladrillo situado entre una farmacia y una panadería, pero al entrar sentí como si estuviera entrando en otro mundo. El abogado, un hombre tranquilo llamado Fisher, escuchó mientras yo le explicaba titubeante mi situación. No se inmutó cuando le describí cómo Diana me llamaba viejo parásito, o cómo Martin ignoraba mis súplicas. En cambio, asintió con la cabeza, tomó notas y luego dijo unas palabras que me dejaron sin aliento. Legalmente hablando, la propiedad le pertenece a usted y solo a usted. A menos que haya transferido la escritura, usted es la única propietaria. Nadie, ni siquiera su hijo,
tiene la autoridad para obligarla a irse. Lo miré parpadeando, sin estar segura de haber oído bien. Pero les dije a todos que era de Martin. Siempre tuve la intención de que fuera para él. Las intenciones no son documentos legales, respondió con amabilidad. Un testamento solo tiene validez después de su fallecimiento. Hasta entonces, usted tiene todos los derechos. Y si su nuera está difundiendo mentiras y echándola, eso podría considerarse acoso, incluso motivo para emprender acciones legales. Esas palabras me envolvieron como una armadura. Por primera vez desde que la voz de Diana había retumbado en mi casa, sentí algo que no había sentido en semanas: empoderamiento. Aún así, el miedo se enroscaba en mi estómago. Si me opongo, si tomo medidas, ¿no tomarán represalias? No quiero perder a Martin por completo. El señor Fisher se inclinó hacia adelante, con un tono firme pero amable. Señora, ya ha perdido la comodidad de su hogar, ya la han aislado. La cuestión no es si tomarán represalias, sino si está dispuesta a dejar que se queden con todo por lo que ha trabajado. Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé en las noches que pasé fregando suelos, ahorrando centavos, privándome de pequeños placeres para que Martin pudiera crecer en un entorno estable. Pensé en cómo Diana ahora se pavoneaba por esas habitaciones, actuando como si fueran suyas por derecho. Y pensé en las entradas de mi diario, donde había jurado que no dejaría que ella me borrara. Cuando salí de la oficina, el aire otoñal se sentía más fresco, más intenso, como si trajera consigo una nueva verdad. Sostuve la tarjeta de presentación en mi mano como si fuera un salvavidas. Marjorie caminó conmigo, con su brazo entrelazado al mío. No tienes que decidirlo todo hoy, me dijo. Pero ahora sabes la verdad. Esa casa es tuya. No dejes que te la quite. Esa noche, de vuelta en el Airbnb, me senté de nuevo con mi diario. Pero esta vez, mis palabras no estaban llenas de humillación o desesperación. Escribí con determinación: la casa es mía. Les di todo, pero no soy impotente. Tengo derechos. Y no me borrarán. El miedo aún persistía, sí. Diana era manipuladora y sabía que lucharía sucio si sentía que perdía el control. Pero debajo del miedo había algo nuevo, algo estable. El primer sabor del empoderamiento, y aunque mis manos temblaban al cerrar el cuaderno, una tranquila certeza susurraba en mi interior: esto era solo el principio. Las palabras del abogado permanecieron en mi mente como una campana que no dejaba de sonar: la casa es tuya. Durante 2 noches me quedé despierta en el Airbnb, mirando al techo, repitiendo la conversación. No quería precipitar las cosas, no quería enemistarme con mi propia familia. Pero una verdad seguía imponiéndose: si la casa era mía, entonces tenía derecho a volver a ella. No podía seguir viviendo en el exilio como una vagabunda indeseada. A la tercera mañana, reuní mi valor, metí mi diario en la bolsa y tomé un taxi hasta el barrio que una vez llamé mi hogar. La calle tenía el mismo aspecto: bicicletas de niños en las entradas, macetas en los porches, vecinos charlando sobre las vallas. Pero cuando el taxi redujo la velocidad frente a mi casa, sentí un nudo en el estómago. Mi casa. Me resultaba extraño incluso pensarlo. Salí del taxi con el corazón latiéndome con fuerza. Las cortinas estaban corridas y el jardín que antes cuidaba estaba cubierto de maleza. Subí los escalones y agarré el pomo de la puerta, susurrándome a mí misma: esto es mío, este es mi lugar. El pomo no giraba. Tiré con más fuerza. Nada. Mi pulso se aceleró cuando me incliné y vi el brillo del latón nuevo. Habían cambiado las cerraduras. Por un momento me quedé allí, paralizada, con la mano aún aferrada al frío metal. Entonces sentí una furia aguda y ardiente. Me habían dejado fuera de mi propia casa, a mí, la legítima propietaria. Golpeé la puerta. «Abran esta puerta. Martín. Diana». Mi voz se quebró, desgarrada por la desesperación. «Esta es mi casa». Las sombras se movían detrás de las cortinas. Entonces, lentamente, la puerta se abrió un poco. Apareció el rostro de Diana, engreído,
tranquilo, como si me estuviera esperando. Oh, dijo, con un tono que rezgaba una falsa compasión. Tú otra vez. Te lo dije, aquí no hay sitio para ti. Deberías seguir adelante. Antes de que pudiera responder, Martin apareció detrás de ella. Mi corazón dio un salto al verlo. Martin, le supliqué, con lágrimas ya en los ojos, por favor, sabes que esta es mi casa, no me hagas esto. Él no me miró a los ojos, deslizó su brazo alrededor de los hombros de Diana y murmuró, mamá, estás complicando las cosas, vuelve a tu casa, Diana y yo necesitamos paz, paz, esa palabra me dolió más que cualquier insulto. No, susurré. No me iré. Esta es mi casa. Tengo la escritura. No pueden echarme como si fuera una ladrona. Mi voz debió llamar la atención, porque pronto los vecinos se asomaron a los porches y los murmullos se extendieron por la calle. La humillación me quemaba las mejillas. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Cuando llegó la patrulla, sentí un gran alivio. Por fin, alguien pondría las cosas en su sitio. Les expliqué todo sin aliento, que la casa era mía, que me habían echado, que mi hijo y su esposa estaban invadiendo mi propiedad. Los agentes escucharon y luego se volvieron hacia Martin y Diana. La voz de Diana volvió a ser melosa, llena de una tristeza ensayada. Agentes, últimamente ha estado inestable, hemos intentado cuidar de ella, pero está confundida. Ella cree que todavía es la dueña de la casa, pero en realidad nosotros nos hemos estado encargando de todo. Solo queremos paz. Los agentes se volvieron hacia mí, con expresiones que pasaron a ser de cortés indiferencia. Señora, dijo uno de ellos con cautela, esto parece una disputa familiar. A menos que tenga una orden judicial, no hay mucho que podamos hacer aquí. Pero yo soy la propietaria, grité, buscando a tientas en mi bolso los viejos documentos de la escritura. Me temblaban tanto las manos que los documentos se cayeron al porche. Miren, miren el nombre. El oficial les echó un vistazo y luego suspiró. Tendrá que resolver esto por vía legal. No podemos obligar a nadie a irse ahora mismo. Y así, sin más, se alejaron hacia su coche. Me tambaleé tras ellos. Por favor, no me dejen así, esta es mi casa. Mis gritos resonaron en la calle, pero los oficiales simplemente sacudieron la cabeza y se alejaron. Cuando me di la vuelta, Diana sonreía. No era una sonrisa amplia ni evidente, solo la sonrisa sutil y victoriosa de alguien que había ganado. Martin estaba a su lado, con la mirada fija en el suelo. No me miró ni una sola vez. La puerta se cerró. La cerradura hizo clic. Y yo me derrumbé allí mismo, en la acera. Mis piernas cedieron, mi cuerpo se dobló sobre sí mismo mientras los sollozos me sacudían. Los vecinos observaban desde la distancia, con expresiones indescifrables en sus rostros. Me llevé las manos a la cara, empapándome las palmas con mis lágrimas. La humillación era insoportable. La policía se había marchado. Mi hijo había optado por el silencio. Mi nuera había cantado victoria. Y yo. Yo no era más que una sombra llorosa en la acera frente a mi propia casa. Durante mucho tiempo, permanecí allí, con el frío del cemento contra mis rodillas y mis gritos resonando en mis oídos. Cuando finalmente me levanté, mi cuerpo dolía por algo más que el dolor. Dolía por el peso de la injusticia. El camino de vuelta desde mi casa hasta la parada del autobús me pareció interminable. Mi cuerpo estaba agotado, mis ojos hinchados por el llanto, mi pecho oprimido por el dolor. Cada paso resonaba con el mismo pensamiento. No tengo ningún lugar, no tengo a nadie. Pero mientras el autobús traqueteaba por la ciudad, mi mente volvió a algo que el abogado había mencionado de pasada. Busca apoyo, no afrontes esto sola. En ese momento, lo descarté, demasiado avergonzada como para imaginar contárselo a alguien. Ahora, sentada con la cabeza apoyada en la ventana, me preguntaba si tal vez tenía razón. Ese domingo, me obligué a ir a la iglesia. No había ido en semanas, desde que comenzó la humillación. El santuario olía a madera vieja y cera de vela, y el sonido de las voces cantando se elevaba débilmente desde el coro. Me deslicé en un banco trasero, esperando que nadie me viera.
Pero durante la oración final, sentí una mano suave sobre mi hombro. Era la hermana Margaret, una mujer robusta de mirada amable que había dirigido el círculo bíblico de mujeres durante años. Se inclinó y me susurró: «Hace tiempo que no te vemos, querida. Ven a tomar el té con nosotras». Algo dentro de mí se rompió, asentí con la cabeza y, por primera vez en semanas, seguí a alguien de buena gana. El círculo de mujeres se reunía en una pequeña sala lateral, un espacio lleno de sillas desiguales y una mesa repleta de tazas de té y galletas. Casi me di la vuelta. Una parte de mí todavía se sentía avergonzada, todavía convencida de que hablar en voz alta solo traería más humillación. Pero Margaret me dedicó una sonrisa tan cálida que me senté. Al principio, escuché en silencio mientras las mujeres compartían sus semanas, pequeñas luchas, alegrías, dolores, travesuras de los nietos. Sus risas subían y bajaban con facilidad, y yo me sentía como una extraña que miraba a través de un cristal. Pero cuando el círculo pasó a las peticiones de oración, la sala se quedó en silencio. Una a una, las mujeres se abrieron. Una hija que había dejado de llamar, un esposo que desestimaba sus palabras, un hijo que había malgastado su herencia. Luego fue mi turno, se me hizo un nudo en la garganta y se me humedecieron las palmas de las manos. Pero algo me impulsó a seguir adelante. Mi hijo y su esposa. Comencé, con la voz temblorosa. Me han echado de mi propia casa. La sala se quedó en silencio. Esperé el juicio, las cejas levantadas o los susurros de incredulidad. En cambio, la hermana Ruth, una mujer alta con cabello plateado, me tomó de la mano. «Oh, hermana», dijo suavemente, «no estás sola». Y de repente surgieron las historias. Una mujer había sido apartada cuando su hija se casó, y no quería saber nada de ella. A otra la habían engañado para que firmara unos papeles que no entendía, y perdió sus tierras a manos de un sobrino codicioso. A otra la habían obligado a ir a una residencia de ancianos sus hijos, que pensaban que daba demasiados problemas. Con cada historia, el nudo que tenía dentro se aflojaba. Por primera vez desde que comenzó la traición, me di cuenta de que no era solo mi vergüenza. Era algo que innumerables mujeres antes que yo habían soportado en silencio. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas mientras susurraba. Pensaba que era la única. La hermana Margaret negó con la cabeza con firmeza. El enemigo trabaja en soledad, querida. Quiere que te sientas abandonada, pero mira a tu alrededor. Estás rodeada. Miré. Alrededor del círculo, las mujeres asintieron con la cabeza, con rostros llenos de comprensión, no de lástima. Sus ojos brillaban con una fuerza nacida de la supervivencia, del dolor convertido en testimonio. La esperanza brilló en mi pecho, pequeña pero innegable. Las mujeres rezaron por mí, sus voces entrelazándose como una manta. Mientras pronunciaban bendiciones, sentí que algo cambiaba dentro de mí, una ligereza, un recordatorio de que, aunque mi hijo se hubiera alejado, todavía tenía una familia en la fe. Después de la oración, la hermana Ruth me puso en la mano un trozo de papel doblado. «Llámeme cuando quiera, de día o de noche», me dijo. «No se quede sola en la oscuridad». Lo agarré con fuerza, como si fuera un salvavidas. Esa noche, de vuelta en el Airbnb, abrí mi diario y escribí unas palabras que llevaba semanas sin poder creer. No estoy abandonada. Puede que la casa siguiera cerrada con llave. Puede que mi hijo siguiera en silencio, pero algo en mí había cambiado. Ya no luchaba en las sombras. Tenía un círculo de mujeres que me entendían, que habían recorrido el mismo valle y habían encontrado su camino. Esa noche, me costó menos conciliar el sueño. Por primera vez en semanas, no me quedé despierta con el eco de viejo parásito, desgarrándome por dentro. En cambio, repasé mentalmente el círculo de mujeres, sus ojos, sus voces, sus historias. Su dolor reflejaba el mío, pero su resiliencia brillaba más que cualquier herida. Por la mañana, algo dentro de mí se sentía diferente. Me senté en el pequeño escritorio de madera del Airbnb, con el té humeando a mi lado y el diario abierto. Durante días solo había escrito palabras de desesperación, pero ahora la pluma se movía de otra manera. He estado en silencio, pero el silencio es lo que les dio poder. Hoy, empiezo a levantarme.
Cerré el diario y susurré en voz alta, como si le hablara a las paredes. No he terminado. Más tarde esa semana, volví al círculo de mujeres. Me recibieron como a una vieja amiga, no con curiosidad, sino con afecto. Después de nuestras oraciones, me quedé atrás, indecisa pero decidida. Margaret, dije en voz baja, ¿y si lucho por mi casa? Sus ojos se iluminaron, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Entonces lucha, hermana. Esa casa era tu sangre y tu sudor. No dejes que el miedo se la entregue a quienes te deshonran. Sus palabras calaron hondo. Siempre había tenido miedo a los enfrentamientos, especialmente con mi propia familia. Pero el miedo ya me había costado todo. Mi dignidad, mi descanso, mi paz. Si seguía doblegándome, no me quedaría nada. Esa tarde volví a visitar al abogado. Esta vez, mi voz no tembló mientras hacía preguntas. Aprendí más sobre mis derechos, sobre los documentos que aún conservaba, sobre la influencia que me correspondía por ley, aunque estuviera enterrada bajo la vergüenza. El abogado se recostó en su silla y me miró atentamente. «Entiendes», dijo, «que esto no será fácil. Tu hijo y su esposa pueden atacarte con más fuerza una vez que sepan que estás tomando medidas». Tragué saliva. Lo sé. Pero ya me lo han quitado todo. No dejaré que me acaben. Al salir de su oficina, sentí que el aire era diferente contra mi piel, más ligero, más intenso, casi eléctrico. Por primera vez en meses, no caminaba con los hombros encorvados bajo un peso invisible, iba erguida, pero con esa determinación llegó el miedo. Esa noche, imaginé la cara de Diana cuando descubriera que había ido a ver a un abogado. Casi podía oír su voz, llena de veneno, diciéndoles a los vecinos que había perdido la cabeza. El silencio de mi hijo me volvería a herir. Sin embargo, frente a esos temores, me aferré a las palabras de las mujeres. No estás sola. Ese domingo, me levanté durante el momento de los testimonios en la iglesia. Me temblaban las rodillas, pero mi voz se escuchó con claridad. Quiero dar gracias a Dios por darme fuerzas, dije. Pensaba que estaba acabada, desechada como basura. Pero el Señor me recordó que todavía tengo valor y que todavía tengo una lucha que librar. La congregación aplaudió suavemente y algunos murmuraron, «Amén». Mi corazón latía con fuerza. No era una declaración de guerra total, todavía no, pero era un comienzo, un rechazo público a seguir siendo invisible. Esa noche, de vuelta en el Airbnb, releí la entrada de mi diario de esa mañana. Hoy empiezo a levantarme, añadí, mañana seguiré levantándome. La determinación había echado raíces. El miedo aún persistía, sí, la duda aún susurraba, pero la brasa de la determinación brillaba con más fuerza con cada respiración. Ya no era la mujer sentada en el porche con su maleta, humillada y en silencio. Ahora era otra cosa, una mujer que se levantaba. Al otro lado de la ciudad, las grietas comenzaban a aparecer. Oí rumores a través de una vecina de que Diana y Martin estaban pasando apuros. La misma mujer que había arrojado mi maleta al porche y me había llamado vieja parásita ahora se ahogaba en facturas que yo había pagado en silencio y sin quejarme. Una noche, sonó mi teléfono. El número apareció en la pantalla, la casa de Martin. Por un momento, mi corazón dio un salto, con la tonta esperanza de que mi hijo quisiera disculparse, tender un puente sobre el abismo. Respondí con un suave, «¿Hola?» Pero no era la voz de Martin. Era la de ella. Fría. Aguda. «¿Crees que puedes marcharte sin más?» Siseó Diana. «Sigues viviendo de esa pensión, ¿verdad?» «Escúchame bien. Si no nos la transfieres, no volverás a ver a Martin nunca más, ni una llamada, ni una visita, nada». Sus palabras me destrozaron. Por un momento, no pude respirar. Mi pensión, la única seguridad que me quedaba. Ella quería quitarme también eso. Estabilicé mi voz, aunque mi mano temblaba contra el teléfono. «Diana. Ya he dado suficiente. No te llevarás mi pensión. No». Silencio. Luego, su risa, baja y cruel. «¿Crees que puedes sobrevivir sin nosotros? No eres nada sin esta familia». La línea se cortó.
Por primera vez en años, no había cedido, no me había apresurado a proteger, a sacrificarme, a desangrarme por la paz. Susurré en la habitación vacía, con voz temblorosa pero firme, no más. Pero la batalla no había terminado. Unos días más tarde, mientras el crepúsculo se instalaba fuera de la ventana de mi Airbnb, llamaron a la puerta. Se me encogió el pecho cuando la abrí. Martin. Parecía más viejo, más cansado. Mi hijo. Mi único hijo. Por un instante, quise abrazarlo, hundir mi rostro en su hombro y olvidarlo todo. En cambio, entró, con los ojos inquietos como los de un niño culpable. Mamá. ¿Podemos hablar? Nos sentamos. No me miraba a los ojos. Sus palabras salían a borbotones, ensayadas pero entrecortadas. Está bajo mucha presión. Las facturas, la casa, todo. Si pudieras, ya sabes, hacer las paces. Quizás enviar algo para ayudar. Eso la tranquilizaría. Lo miré fijamente, mi hijo, mi carne y mi sangre, reducido a mensajero de las exigencias de su esposa. Martin, le dije en voz baja, ella me amenazó, me dijo que si no le entregaba mi pensión, nunca volvería a verte, y aquí estás tú, pidiéndome que ceda. Apretó la mandíbula. Mamá, por favor, es mi esposa, tengo que apoyarla, si sigues peleando con ella, solo empeorarás las cosas. La culpa era evidente en su tono, pero no lo suficiente como para ocultar la traición. Me ardía la garganta por las lágrimas contenidas. Todo en mí quería cruzar la mesa, aceptar, sacrificarme de nuevo solo para mantenerlo cerca. Pero otra parte, la parte que había comenzado a crecer dentro de mí desde aquella primera noche sola, me susurró. Si dices que sí, te perderás para siempre. Así que respiré hondo, con el pecho dolorido. Martín, te amo, pero no voy a financiar mi propia humillación, no lo haré. Su rostro se endureció y la decepción nubló sus ojos. Se levantó bruscamente. Entonces no esperes que las cosas mejoren entre nosotros. Y con eso, se marchó. La puerta se cerró con un clic y el silencio rugió. Me quedé allí sentada, mirando el espacio vacío que había dejado, con el cuerpo temblando. Las lágrimas finalmente cayeron, calientes y amargas. Decir que no me había costado pedazos de mi corazón, el dolor de dejarlo ir, de elegir mi dignidad por encima de su aprobación, me cortaba más profundamente que cualquier insulto. Pero bajo el dolor, algo más se agitaba, un poder extraño y silencioso. Me había mantenido firme, me había negado a ser comprada, intimidada o chantajeada. Por primera vez en años, me había elegido a mí misma, y aunque dolía más de lo que podía soportar, sabía que esto era solo el comienzo de la renuncia. Después de esa noche, Martin nunca volvió. Al principio, me dije a mí misma que estaba ocupado. El trabajo. El estrés. La vida. Las excusas a las que se aferran las madres cuando el silencio de sus hijos se vuelve insoportable. Pero los días se convirtieron en semanas, y el silencio se volvió pesado, deliberado. Ya no había golpes en la puerta, ya no había llamadas telefónicas, ya no había miradas culpables que evitaban la mía. Él había elegido su bando. Las noches se volvieron más difíciles. Me quedaba despierta en la cama del Airbnb, mirando al techo mientras las sombras se movían con el paso de los faros de los coches en la calle. Cada crujido de las paredes me recordaba las noches en las que entraba de puntillas en la habitación de Martin para comprobar si estaba dormido, y le besaba suavemente la frente. Veía en mi mente la sonrisa de aquel niño pequeño, sus risas mientras le ataba los cordones de los zapatos, sus lágrimas cuando se arañaba la rodilla y venía corriendo a mis brazos. Ahora, ese niño ya no estaba, sustituido por un hombre que ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras su esposa me llamaba parásito. Los recuerdos me atormentaban, cada uno más vívido que el anterior. Al principio, el vacío era sofocante. Se me oprimía el pecho y las lágrimas brotaban sin previo aviso, empapando mi almohada hasta el amanecer. Pero después de muchas noches sumida en la tristeza, algo inesperado comenzó a aflorar. Paz. No ruidosa, ni triunfante. Silenciosa. Un susurro en la quietud.
Llegó cuando menos lo esperaba, en la quietud de la medianoche, cuando me di cuenta de que había sobrevivido otro día sola. Sin gritos, sin exigencias, sin menosprecios. Solo yo. La extraña verdad era esta: estar aislada, abandonada, me dio espacio para volver a escuchar mi propia voz, y en ese silencio, mi fuerza regresó lentamente. Una mañana, me paré frente al espejo y estudié las líneas de mi rostro. Durante meses, me había mirado con vergüenza, creyendo las palabras de Diana, llevándolas como una maldición. Pero esta vez susurré: no eres un parásito, eres la raíz. Tú construiste todo lo que ellos tienen. Esa misma semana, me reuní de nuevo con mi abogado. Extendió los documentos sobre el escritorio pulido. Tendremos que presentar una demanda formal para reclamar la casa. No será sencillo, pero tienes todo el derecho legal. No pueden simplemente echarte. La palabra reclamar me provocó un escalofrío. Durante mucho tiempo pensé que reclamarla era imposible, que la casa era suya por defecto, porque yo había dado demasiado. Pero ahora, respaldada por la ley y la verdad, veía claramente el camino. Asentí con la cabeza. Hazlo. Presenta la solicitud. Fue la decisión más difícil que había tomado, no por la batalla legal, sino porque sabía que rompería el pequeño vínculo que quedaba entre mi hijo y yo. Demandarlos significaba declarar la guerra, aunque nunca se tratara de venganza, sino solo de supervivencia. El abogado me miró con firmeza. Prepárate. Lucharán sucio. La gente como Diana siempre lo hace. Cuando salí de su oficina, las mujeres de la iglesia me estaban esperando. Margaret, cálida y firme como siempre, me apretó la mano. Estaremos contigo durante todo el proceso. Juntas, comenzamos los preparativos. Reuní recibos, antiguas transferencias bancarias, documentos que demostraban que había pagado el terreno, la construcción, los ladrillos de esa casa. Cada documento era un recordatorio de mis sacrificios, pero también de mi propiedad. Por la noche, ya no me ahogaba en recuerdos. En cambio, ensayaba mi testimonio, y mis palabras se volvían más firmes con cada intento. Las mujeres rezaban conmigo, ensayaban preguntas e incluso practicaban cómo acompañarme hasta la puerta de la sala del tribunal para que no me quedara paralizada. El vacío seguía ahí. La ausencia de Martin resonaba más fuerte que nunca. Pero bajo ese dolor hueco, una extraña paz seguía creciendo, como raíces que encuentran tierra después de una tormenta. Por primera vez, no esperaba a que él me salvara. Me estaba preparando para salvarme a mí misma. Y a medida que se acercaba la fecha del juicio, susurré en la silenciosa habitación. Puede que entre sola. Pero no entraré derrotada. Por fin llegó el día de la primera audiencia. Mis zapatos hacían demasiado ruido sobre el suelo de baldosas mientras seguía a mi abogado al interior de la sala. Tenía las palmas de las manos húmedas y el pecho oprimido, pero seguí caminando, repitiéndome a mí misma: este es mi lugar, tengo derecho a estar aquí. Cuando entré, se me cortó la respiración. Allí estaban. Diana estaba sentada al frente, vestida con colores apagados, como si quisiera parecer modesta, incluso digna de lástima. Llevaba el cabello cuidadosamente recogido, sin rastro alguno de la mujer aguda que una vez me había escupido veneno. Se inclinó hacia Martín y le susurró con urgencia, mientras me lanzaba una mirada entre desdeñosa y triunfante. Martín permaneció inmóvil, con los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. Ni siquiera levantó la vista cuando pasé junto a él. Eso me dolió más que cualquier insulto. Mi propio hijo, sentado frente a mí como un extraño. El juez entró y todos se pusieron de pie. Casi se me doblan las rodillas, pero me mantuve firme, agarrándome a la mesa que tenía delante. Comenzó el proceso. El abogado de Diana se levantó primero, con voz suave y ensayada. Su señoría, mi clienta y su esposo han cuidado de esta anciana durante años. Le abrieron su hogar, la apoyaron, la alimentaron, la vistieron. Pero, lamentablemente, ella se ha vuelto inestable, los acusa de robo y difunde mentiras en la comunidad. Lo único que quieren es paz.
Sentí esas palabras como puñaladas, cada una de ellas tergiversando la verdad hasta el punto de que apenas me reconocía en su descripción. Me ardían los ojos, pero me obligué a respirar. Luego, la propia Diana subió al estrado, su voz temblaba con una fragilidad ensayada. Nunca quisimos hacerle daño, dijo, con las manos cruzadas en el regazo como una santa en un cuadro. Pero ella nos ataca, olvida cosas, nos grita sin motivo. Lo hemos intentado todo, pero es como si no quisiera la paz. Hizo una pausa dramática, secándose unas lágrimas imaginarias. Incluso la dejamos quedarse con nosotros sin pagar renta, y así es como nos lo agradece, llevándonos a los tribunales. La galería murmuró en voz baja. Quería gritar, levantarme de un salto y desmontar esas mentiras, pero mi abogado me apretó suavemente la mano. Espera. Por fin llegó mi turno. Sentía las piernas como de plomo al levantarme, pero me obligué a avanzar. Cada paso hacia el estrado de los testigos me parecía como escalar una montaña descalzo. Miré al juez, a las filas de desconocidos, a mi hijo, que seguía con la mirada baja. Mi voz temblaba cuando empecé a hablar. Su señoría, dije, agarrándome al borde del estrado. Construí esa casa con mis propias manos. ¿Cómo voy a pagar el alquiler de mi propia casa? Pagué cada ladrillo, cada clavo, cada mueble que hay en ella. Durante años, mantuve a mi hijo y a su esposa, pagué su alquiler antes de que se mudaran conmigo, llené su refrigerador, incluso cubrí sus deudas cuando ellos no podían. Di sin pedir nada a cambio, porque eso es lo que hacen las madres. Se me hizo un nudo en la garganta, pero me obligué a seguir hablando. ¿Y cómo me lo agradecieron? Echándome, llamándome vieja parásita, dejándome sentada en el porche con mi maleta mientras los vecinos me miraban. Cambiaron las cerraduras, le dijeron a la gente que era inestable, intentaron quitarme la pensión. Mi voz se quebró, pero la alcé aún más. No soy inestable, no soy una mentirosa, soy una mujer que lo dio todo y me trataron como basura. La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso el juez se inclinó ligeramente hacia adelante, escuchando. Podía sentir la tensión en el aire, presionando a todos los presentes. Miré a Martín, rezando por un destello de reconocimiento, de vergüenza. Pero él permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo. El silencio entre nosotros era más fuerte que un trueno. Terminé con un susurro, pero se escuchó en toda la sala. Todo lo que pido es lo que es mío. Mi hogar. Mi dignidad. Cuando volví a sentarme, todo mi cuerpo temblaba, como si las palabras hubieran agotado mis últimas fuerzas. Mi abogado asintió levemente con la cabeza, una señal de que había hecho lo suficiente. El juez anunció que la audiencia continuaría en otra fecha, que se revisarían las pruebas y se sopesarían los testimonios. Golpeó el mazo y, sin más, se acabó el día. En cuanto salí de la sala, el peso del silencio me golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa. No fueron las lágrimas falsas de Diana, ni la mirada del juez, ni siquiera los susurros en el pasillo lo que me destrozó. Fue la imagen de mi hijo sentado allí, con la mirada baja y los labios apretados, como si fuera prisionero de su propio silencio. No me defendió. Ni siquiera me miró. Me mantuve entera hasta que llegué a casa. Me temblaban las manos al girar la llave en la cerradura, y respiraba entrecortadamente, como si hubiera corrido una maratón. Una vez dentro, me apoyé contra la puerta y los sollozos brotaron de mí, crudos y desenfrenados. Las lágrimas brotaron como un torrente, años de silenciosa resistencia que estallaban libremente. Me tambaleé hasta mi habitación y me desplomé sobre la cama, agarrándome el pecho como si mi corazón se estuviera desgarrando. Más tarde, esa misma noche, saqué mi diario. Mi pluma rayaba el papel entre lágrimas. Yo le di la vida y él me dio silencio. Las palabras se difuminaban, la tinta se corría, pero no dejé de escribir. Página tras página, volqué todo el dolor, todas las humillaciones, todos los recuerdos de cuando lo sostenía de niño cuando tenía fiebre, de las veces que sacrificaba mis comidas para que él pudiera comer, de las oraciones que le susurraba mientras dormía, y ahora, el silencio era mi recompensa. Sentí que algo se rompía dentro de mí.
No era solo dolor, era la irrevocabilidad. El tipo de ruptura que te hace darte cuenta de que no hay vuelta atrás. Por primera vez, me enfrenté a la verdad. Mi hijo quizá nunca volviera a mí como yo quería. Quizá nunca volviera a verme sin la sombra de ella entre nosotros. A la mañana siguiente, tenía los ojos hinchados y la garganta irritada. Pero en ese desgarro, algo inesperado se agitó. Mientras preparaba el té y me sentaba junto a la ventana, viendo cómo la luz del sol se extendía por el suelo, sentí una extraña y frágil sensación de liberación. Me di cuenta de que me había estado aferrándome a él, a la imagen de lo que fuimos, a la esperanza de que él me rescatara de esta tormenta, pero no lo había hecho, y tal vez no podía hacerlo. Fue entonces cuando me di cuenta, mi avance estaba oculto dentro del colapso. Susurré en voz alta, no puedo seguir viviendo esperando por él, debo vivir para mí misma. Las palabras temblaban en el aire, pero eran mías. Durante días, me incliné hacia el dolor en lugar de huir de él. Anoté todos los recuerdos, incluso los amargos. Me permití llorar sin vergüenza. Caminé por la casa y reconocí el vacío, luego me dije a mí misma que también era espacio para crecer, para sanar, para respirar. Lo extraño del dolor es que, una vez que dejas de resistirte a él, comienza a cambiar. Ya no te domina, te enseña. Una noche, me paré frente al espejo y estudié mi reflejo. Mi rostro mostraba las arrugas de los años, mis ojos el cansancio de las batallas libradas en silencio. Pero debajo de eso, vi una fuerza que había ignorado, una mujer que había soportado tormentas y seguía en pie, una madre que había sido traicionada, pero se negaba a dejar que la amargura la consumiera. Esa noche, volví a escribir en mi diario. Este silencio no será mi fin. Me levantaré de él. El juicio aún se cernía sobre mí. La lucha no había terminado. Pero algo dentro de mí había cambiado. Las amenazas de Diana, el silencio de Martin, los rumores de la comunidad, aún me dolían, pero ya no me definían. Por primera vez en años, sentí que mi vida volvía a ser mía. La crisis me había dejado vacía, pero en ese vacío encontré espacio para algo nuevo, la determinación. La mañana del fallo, me senté en el banco fuera de la sala del tribunal con las manos fuertemente entrelazadas, casi sin atreverme a respirar. Mi grupo de apoyo estaba allí, las mujeres que me habían sostenido cuando pensaba que iba a derrumbarme, y su presencia me dio valor. Aún así, mi corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Cuando el juez comenzó a leer el veredicto, sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Las palabras parecían alargarse, cada segundo duraba una eternidad. Entonces, con toda claridad, oí: la propiedad debe ser devuelta a su legítima propietaria. La demandante conserva pleno acceso y control legal. Por un momento, no pude procesarlo. ¿Había oído bien? Mi propiedad, mi casa, era mía de nuevo. Las rodillas casi me fallaron y me agarré al banco para mantener el equilibrio. El alivio me invadió como una marea que había estado esperando toda mi vida. Me giré ligeramente y fue entonces cuando la vi, Diana. Tenía el rostro enrojecido, la mandíbula apretada y los ojos echando chispas. Había entrado en la sala del tribunal tan segura de que ganaría, tan convencida de que sus mentiras y manipulaciones me hundirían. Ahora, se sentaba paralizada, con la furia reflejada en cada rasgo de su rostro. Mi hijo estaba a su lado, con la mirada aún baja, evitándome como si fuera un extraño. Por un momento, ese dolor familiar me invadió, pero ya no me consumía por completo. El silencio entre nosotros seguía doliendo, pero ahora lo veía como lo que era, su elección, no mi cadena. El alguacil pidió orden mientras los murmullos se extendían por la sala. Las personas que antes susurraban que yo era inestable ahora susurraban otra cosa: sorpresa, respeto, tal vez incluso admiración. Ya no me aferraba a sus opiniones, pero aún así sentía una pequeña dosis de justicia. Al salir de la sala, mis pasos eran vacilantes pero firmes. Mi grupo de apoyo se reunió a mi alrededor, algunos sonriendo, otros apretándome la mano. «Lo lograste», susurró uno de ellos. Pero en el fondo, sabía que no se trataba solo de ganar el caso.
Se trataba de recuperarme a mí misma. Durante años, había dejado que otros dictaran mi valor, el silencio de mi hijo, la crueldad de mi nuera, los chismes de la comunidad. Dejé que sus voces pesaran más que la mía. Pero hoy, la ley se había puesto de mi lado porque finalmente me había puesto de mi propio lado. Me había defendido, había dicho mi verdad, me había negado a que me manipularan para que me rindiera, y, a cambio, me habían protegido. Esa revelación me impactó casi con más fuerza que el veredicto en sí. La ley no me salvó porque fuera digna de lástima, me salvó porque decidí protegerme a mí misma primero. Esa noche, cuando regresé a mi casa, recorrí todas las habitaciones lentamente. Las paredes parecían diferentes, más luminosas, como si también hubieran estado esperando a que las reclamara. Toqué los marcos de las puertas, las sillas, las cortinas, recordando las noches que había llorado allí, las mañanas en las que me había sentido rechazada. Ahora, esos recuerdos ya no me parecían cadenas. Me parecían la prueba de mi supervivencia. Preparé té y me senté junto a la ventana, el mismo lugar donde una vez había llorado por el silencio de mi hijo. Pero esta vez, llevé la taza a mis labios con una calma que no había sentido en años. Susurré, no a nadie en particular, sino a mí misma. No soy impotente. Afuera, los niños jugaban en la calle y sus risas se propagaban por el aire de la tarde. Entonces me di cuenta de que ya no era la misma mujer que se sentaba en esta ventana esperando que alguien la salvara. La marea había cambiado. Sí, Diana estaba furiosa. Sí, Martin seguía optando por el silencio, pero ninguno de los dos podía quitarme esto ya. La ley había confirmado lo que yo ya sabía en lo más profundo de mi ser. Tenía derecho a mi vida, a mi hogar, a mi paz. El día en que finalmente hicieron las maletas fue más tranquilo de lo que imaginaba. Sin gritos, sin escenas. Solo el sonido de las cajas arrastrándose por el piso, el crujir de las escaleras, el portazo de las puertas mientras Diana se movía por mi casa por última vez. Me quedé fuera, apoyada en la verja, viendo cómo cargaban el coche. Martin evitó mi mirada. Tenía los hombros caídos y, por un breve instante, me pregunté si sentiría siquiera una pizca de arrepentimiento. Pero Diana le gritó órdenes, con tono seco y frío, y él obedeció sin rechistar. Cuando se marcharon, un extraño silencio se apoderó de la casa. Era el tipo de silencio que te oprime el pecho, medio vacío, medio liberador. Durante unos instantes, no pude moverme. El peso de los años me oprimía, pero también lo hacía una nueva y casi aterradora ligereza. El cerrajero llegó esa tarde. Observé cómo quitaban las viejas cerraduras y las sustituían por otras nuevas, y las llaves brillaban al sol mientras las ponían en mi mano. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Cerré la puerta y giré la llave, y el clic resonó en mis oídos como una declaración: esto es mío, este es mi hogar. Recorrer cada habitación era como deshojar capas de mí misma que había olvidado hacía mucho tiempo. La sala de estar aún conservaba el débil aroma de sus perfumes y colonias. La cocina conservaba vestigios de cenas a las que nunca me invitaron a compartir. En las habitaciones, vi sombras de discusiones y susurros que una vez me excluyeron. Pero también vi mis huellas por todas partes. Las cortinas que había cosido con mis propias manos, los azulejos que había elegido, las fotografías que una vez cubrían las paredes. Esta casa se construyó con mi sudor, mis sacrificios, mis sueños. Y ahora era mía de nuevo, no solo legalmente, sino emocionalmente. Me detuve en la antigua habitación de Martín. Los pósters habían desaparecido, las estanterías estaban vacías, pero recordé al niño que una vez llenó este espacio con sus risas. Me senté en el borde de su cama y dejé que las lágrimas fluyeran. Eran cálidas, implacables, brotaban de un lugar demasiado profundo para describirlo. Lloré por el hijo que había perdido en silencio. Lloré por los años que había dedicado sin que nadie me viera. Lloré por la palabra parásito, una palabra que me había atormentado en noches de insomnio y que ahora, por fin, perdía su poder sobre mí. Pero mezclado con el dolor había algo más: alivio,
Un alivio dulce e inquebrantable. Ya no estaba sin hogar, ya no estaba muda, ya no estaba a merced de nadie. Entré en mi habitación y me desplomé sobre la cama. Durante un momento, me quedé allí tumbada, mirando al techo, escuchando el silencio. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Me reí. Empezó siendo una risa pequeña, casi vacilante, pero fue creciendo hasta llenar la habitación. No era la risa de alguien que había olvidado su dolor. Era la risa de alguien que había sobrevivido a él. Más tarde, me preparé una taza de té. La llevé a la ventana, la misma ventana donde una vez me senté sumida en la humillación y la desesperación. Esta vez, me mantuve erguida, con el llavero pesado en mi bolsillo, recordándome que ahora todas las puertas de esta casa se abrían para mí. El sol se ponía, pintando el cielo con rayos dorados y carmesí. Apoyé la mano contra el vidrio y susurré: «Estoy en casa». El dolor y el alivio, la tristeza y el triunfo se arremolinaban en mi interior como dos ríos que se unen. Pero en el fondo de todo ello estaba la liberación, no solo de la crueldad de Diana, no solo del silencio de Martín, sino de la mentira que había creído durante demasiado tiempo, que era impotente, indeseable, prescindible. Number. Yo seguía aquí, y esta casa, mi casa, era la prueba. Por primera vez en años, me acosté con la puerta cerrada con llave, no por miedo, sino por paz. En las semanas siguientes, empecé a respirar de otra manera. El aire dentro de mi pecho se sentía más ligero, más libre, como si la casa misma me hubiera devuelto una parte de mí misma que no sabía que había perdido. Pero la liberación por sí sola no era suficiente. Sabía que tenía que empezar a vivir, no solo a existir. Durante demasiado tiempo, mi vida había girado en torno a dar, sacrificarme y esperar migajas de afecto que nunca llegaban. Ahora era el momento de invertir en mí misma. El primer paso fue viajar. Siempre había soñado con ver la costa, con caminar descalza por la arena mientras las olas besaban mis pies. Durante años, me dije a mí misma que era demasiado egoísta, demasiado caro, que era mejor gastar mi dinero en las interminables demandas de Martín y Diana. Pero esta vez, cuando reservé el boleto de tren y hice la maleta, no sentí culpa alguna. Solo ilusión. De pie junto a la orilla, con la brisa salada en mi cabello, me reía a carcajadas, una risa espontánea y profunda que no había escuchado en mí misma en décadas. Al principio me sorprendió, pero luego me reconfortó. Me di cuenta de que estaba aprendiendo a reír de nuevo, no porque alguien más me lo permitiera, sino porque finalmente era libre de encontrar la alegría en mis propios términos. Cuando regresé, me uní a un club de lectura en el centro comunitario. Al principio, era tímida, sin saber si encajaría con desconocidos. Pero poco a poco, las reuniones se convirtieron en un lugar donde podía compartir ideas, reírme de chistes tontos y ser vista como algo más que la madre de alguien. También me uní a un grupo de caminatas que se reunía 2 veces por semana en el parque. Con cada kilómetro, mis piernas se hacían más fuertes y mis pasos más seguros. Era como si mi cuerpo también se estuviera recuperando. Incluso me apunté a una clase de cocina. No porque no supiera cocinar, ya que había cocinado durante la mitad de mi vida, sino porque quería cocinar por placer, no por obligación. Preparaba platos coloridos y experimentales, comidas que emplataba con orgullo y de las que a veces enviaba fotos a mis nuevos amigos. Mientras tanto, me llegaron noticias de Martín y Diana. Sin mi dinero, las cosas no les iban tan bien. Los pagos de la casa, las facturas, el estilo de vida al que se habían acostumbrado. Estaban pasando apuros. Las personas que antes susurraban mentiras sobre mí ahora susurraban sobre ellos. No voy a fingir que no me dolió saber que mi hijo estaba sufriendo. El corazón de una madre nunca se desprende por completo. Pero me recordé a mí misma. Le había dado todo lo que podía. Fue su elección seguir la amargura de Diana en lugar de mi amor. Sus dificultades ya no eran mi carga. Una noche, mientras escribía en mi diario, anoté: durante años, creí que mi vida terminaba con la de ellos. Ahora veo que mi vida comienza conmigo. Era una frase sencilla, pero marcó un cambio. Ya no vivía a la sombra del rechazo.
Estaba construyendo una nueva vida, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo, elección a elección. Me sorprendí sonriendo más a menudo, incluso cuando estaba sola. Empecé a tararear mientras preparaba el té, a bailar un poco mientras limpiaba la sala, a detenerme para admirar las flores durante mis paseos. Estas pequeñas cosas, que antes me pasaban desapercibidas, ahora me parecían tesoros. Mi casa, que antes era un campo de batalla, se convirtió en mi santuario. La redecoré, no para borrar el pasado, sino para recuperarlo. Cortinas nuevas, una alfombra nueva, flores junto a la ventana. Cada cambio era una declaración. Este es mi espacio. Mi vida. Mi alegría. El mundo no había cambiado de la noche a la mañana. Las noches seguían siendo tranquilas, a veces hasta dolientemente. Pero incluso en el silencio, sentía algo nuevo. Paz. Una paz que no dependía de nadie más. Sabía que Martin quizá nunca volvería. Sabía que el resentimiento de Diana quizá nunca desaparecería. Pero, por primera vez en mi vida, me parecía bien. Sus decisiones eran suyas. Mi libertad era mía. Así que, a medida que las semanas se convertían en meses, vi mi historia con nuevos ojos. Durante mucho tiempo, creí que el amor significaba dar hasta quedarme vacía, hasta que no quedara nada de mí más que las migajas que otros exigían. Pensaba que el sacrificio era prueba de amor. Pero estaba equivocada. El amor no se mide por el sacrificio. El amor verdadero protege, respeta y valora. Lo que yo daba no era amor compartido libremente, era amor explotado. Y cuando finalmente puse límites, cuando finalmente me elegí a mí misma, descubrí algo poderoso. Yo no era el parásito, yo era la raíz, yo era la que nutría, la que construía, la que daba, y tenía todo el derecho a protegerme. Todavía hay noches en las que pienso en Martín. Mi corazón todavía duele cuando recuerdo al niño pequeño que solía tomarme de la mano para cruzar la calle. Pero la verdad es que no puedo salvar al hombre en el que se convirtió. Y está bien. Porque, por primera vez en años, ya no mido mi valor a través de su aceptación, ni de la aprobación de Diana, ni de las exigencias de nadie más. Por fin aprendí que la persona más importante a la que tenía que proteger era a mí misma. Así que, si estás viendo esto y alguna vez te han dejado de lado, utilizado o tratado como si fueras desechable, quiero que me escuches con claridad. No eres un parásito, no eres una carga, te mereces paz, respeto y alegría. Y, a veces, el acto de amor más valiente es el amor que te das a ti mismo. Gracias por dedicar tu tiempo a mi historia. Si te ha llegado al corazón, no te lo guardes para ti. Puede que alguien más también necesite escucharla. Dale a me gusta, si has sentido el peso de este viaje, suscríbete para no perderte más historias impactantes y ve otra aquí mismo, porque la curación lleva tiempo, pero siempre es posible.